Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos en Filmoteca Digital. Soy Silvestre López Portillo. Pónganse cómodos porque el día de hoy yo creo que va a estar un poco polémico. Vamos a platicar de Éxodos y obviamente vamos a platicar de Relatos Salvajes, que son las dos películas que se estrenan. Bienvenidos. Esto es el tráiler de la semana. I look at each of you, and I see the marks of this long and terrible war. If we die tonight, mankind dies with us. The machine sent a Terminator back to the time before the war to kill my mother, Sarah Connor. Sir, let me save her. What you're doing right now, this is the end of the war. I'd love to change the world, but I don't know what to do. The time you're going back to, she'll be scared and weak. Take care of her for me, Kyle. Come with me if you want to live. Now, soldier! It's all wrong. John sent me here to save you. From the Terminator that was sent back to kill me, I know, but we already took care of him. We. I've been waiting for you. The time John sent you to, it no longer exists. Everything's changed. We can stop Judgment Day from happening. Run! Where is he? I'll be back. What? Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Primero que nada, es un placer conocerte. De verdad, muchísimo gusto. Tuve la oportunidad de ver tu película en Cannes y fue un bálsamo. Y mi primera pregunta es, ¿cómo armas y tomas la decisión de armar una película que tenga que tener varios relatos en lugar de hacer varios cortos por separado? Bien, ante todo, gracias por la entrevista. Este es un proyecto involuntario. Yo estaba tratando de hacer otras películas, otros largometrajes, y estos cuentos me empezaron a perturbar. Es decir, aparecían las imágenes, iban creciendo en la imaginación, y para que no me ocuparan lugar decidí atenderlos. ¿Cómo decides? Porque debió de haber, no tengo idea cómo fue tu proceso, pero decidir cuál es primero y cuál va segundo, con cuál abro y con cuál cierro. Le dediqué una buena porción de tiempo a eso, pero hoy la película tiene el orden exacto en que lo escribí. O sea, cada relato, el primero escribí primero, el último lo escribí último. Si hubiera sabido que iba a desembocar en esta forma, no hubiese pensado demasiado al respecto, porque hoy estoy contento. Creo que hay algo natural, que es que a nivel inconsciente cada relato tomaba algo del anterior y lo transformaba digamos, hacia otra dirección. O presentaba una variación en relación a ese mismo tema. ¿Cuánto te tardaste? ¿Se planeó como a la hora que tú viste este guión, pensaste en a lo mejor necesito 6 productores diferentes o necesito tal? ¿Cómo fue tu planeación? Así empecé, digamos. Al principio incluso se me ocurrió trabajar con equipos completamente diferentes para cada relato, con un director de fotografía diferente. Luego apenas me reuní con Javier Juliá para ofrecerle alguno de los cuentos. Me gustó tanto el vínculo. Y sentí una intriga en relación a trabajar con él tan grande que me pareció mucho mejor que él hiciera todos. Y además porque entendí que de la misma forma que yo podía controlar la energía general de la película, también era bueno que un director de fotografía trabajaba la totalidad, porque iba a lograr que se diferenciaran más un cuento de otro y que al mismo tiempo compartieran algunos elementos que lo convierten obviamente en una misma película. En cambio, directores de fotografía separados no iban a saber lo que estaba haciendo el otro y capaz que hasta se parecían más.
Pero bueno, entonces finalmente la rodé episodio por episodio, pero todo en el contexto de 8 semanas de rodaje. O sea, 8 como una película tradicional, pero con la particularidad de que cada semana llegaban actores diferentes y cambiábamos de locación y de tono y nos mudábamos a otro estado anímico, que fue muy divertido y muy placentero, o sea, esa variedad. Mi última pregunta, ¿cómo fue con Gustavo Santaolalla? El trabajo y la participación. Fenomenal, me parece una persona encantadora, talentosísima, un tipo muy generoso, muy agradecido con la vida, con el lugar que ocupa. Es alguien que recibió mucha repercusión, mucha admiración, que de alguna forma triunfó después de toda una vida de mucho trabajo. Produjo durante mucho tiempo bandas de rock y la atención obviamente se concentraba en las bandas que él producía, en los cantantes que producía, y él hacía un trabajo tremendamente significativo, y de pronto compuso la banda para una película y ganó un Oscar, y al otro año ganó otro Oscar, y bueno, y se convirtió en un gran músico de cine, que nunca había hecho una banda de sonido para una película de ficción argentina. Entonces esta era la primera oportunidad. Y bueno, no, fue puro placer. Es un tipo con mucho vuelo, con mucha imaginación, con mucho entusiasmo. Ama lo que hace y además le encantó el guión. O sea, se lo sabía de memoria cada diálogo, cada personaje. Se lo mostró a sus hijos, a su mujer, a su madre. Me acuerdo una vez lo fui a ver a Los Ángeles para empezar a trabajar en la banda sonora y bueno, la madre sabía de memoria todos los relatos, entonces nada, fue bárbaro. Muchísimas gracias por la charla, de verdad un placer, felicidades. Gracias a ti, muy linda la nota. Gracias. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Moses. Ramesses? Keep each other safe, always. Ok, vamos a platicar de Exos. Primer punto. Es una película, en lo personal, muy esperada por el director. Es Ridley Scott. Ridley Scott nos entregó Gladiador, que yo creo que es de sus mejores películas. Pero después hizo Cruzada, que es de sus peores películas, para mí, definitivamente. Ridley Scott nos entregó Blade Runner. Nos entregó Alien, que es de sus mejores películas. Pero también nos entregó la última, esta parte de Alien, que yo no creo que sea de sus mejores películas. Yo creo que Ridley Scott es un director extraordinario, pero que tiene una filmografía no toda tan maravillosa. Ahora, debo de decir que generalmente yo opino, empezando con una frase que es muy rápida, concreta y sencilla, pero muy complicada más bien. No podemos comparar una película de una versión anterior, o del libro, o de un cómic, o de lo que sea. Éxodos se está basando obviamente en lo que es la historia de Moisés. Sin embargo, hay un antecedente claro, que es Los 10 Mandamientos, esta película de Charlton Heston. Y para mi generación y para las generaciones que son más grandes que yo, pues esas escenas de cuando se abre el mar, estas relaciones interesantísimas que tiene entre Moisés y Ramsés, el amor, todo esto realmente es como un tatuaje en la cabeza. Es muy complicado, no obviamente compararla, pero vamos a hacer el ejercicio intentando no hacerlo. Entonces, primero, la película empieza en el 1300 a.C. Moisés y Ramsés ya están grandes. No hay toda la historia, no se cuenta la historia de cómo Moisés llega, obviamente, a los faraones. Moisés ya está y, a final de cuentas, es el hermano de Ramsés. Hay una relación, obviamente, carnal, de muchísimo amor, aunque el faraón, y todo el mundo sabe que no es hijo del faraón, es hijo del sobrino y tienen por ahí alguna otra relación. Ya, obviamente, será cosa curiosa conforme vayamos platicando de la película, lo que les voy a ir diciendo. Pero bueno, ese es el secreto que al final de cuentas en un inicio se sabe y esa es la problemática de Moisés. Pero aquí Ridley Scott plantea que ellos dos ya se llevan, estos no tienen ningún problema y de repente Moisés es un hombre justo, es un hombre que se preocupa por el pueblo, es un hombre que le gusta obviamente estar cercano al pueblo y averiguar obviamente cómo están los gobiernos. Ramsés no, Ramsés es un hijo de papi, es el hijo del faraón, no se mete en nada y entonces Moisés llega en un momento a una ciudad que se llama Python, y en Python, el dirigente de Python es un verdadero ladrón. Moisés lo descubre, no le complace obviamente cómo está manejando la ciudad, pero en Python aparece el personaje Ben Kingsley,
el cual agarra a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Que tú eres judío. Tú eres hebreo y eres hijo de, obviamente, eres parte de nuestro pueblo. Se entera el líder de Pitón y de repente eso es lo que va a desencadenar el destierro y la problemática con Moisés. Ridley Scott plantea un Moisés sí humano. Yo no sé por qué le da por decirle más humano. No, más humano. El anterior también era muy humano. Este es un Moisés de a pie, humano, con características muy interesantes, como le dije, como siempre ha mantenido la justicia. Obviamente el valor principal tiene que ser la parte de la hermandad. Es un Moisés, a final de cuentas, que es un gran coronel. Es un Moisés que se enamora. Es un Moisés que, digámoslo en palabras grandes, es justo. Y de repente Dios, la aparición de Dios, cuando Moisés obviamente está desterrado y se le aparece Dios, Dios es reflejado con una subjetividad de un niño. Cuando hablo de un mensaje subjetivo es porque el niño parece que es un mensajero. Moisés le dice que es un mensajero y él quiere hablar con Dios, pero también dice que es Dios. Y lo que creo que es más interesante son las conversaciones que tiene Moisés con Dios o con el niño. Porque las reacciones son muy interesantes. Ridley Scott hace un Moisés, sobre todo que cuestiona, un Moisés que se pregunta, que no obedece nada más a la primera. Dios, lo más curioso es de que le dice, necesito un coronel para mi ejército. Y Moisés de repente empieza a entrenar al pueblo como si estuviéramos viendo una película de William Wallace, ¿no? O estuviéramos viendo Braveheart, o se convierte en guerrilla y empiezan a atacar ahora sí que al pueblo del emperador. Y la película de repente se parece como si de veras estuviéramos viendo un pueblo, como una guerrilla medio curiosa. No funcionan las cosas. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Que no está funcionando lo que tú haces. Ahora lo voy a hacer yo. Y dice, entonces Moisés, ¿para qué me hablaste? Dice, pues para que veas y aprendas. Y ¡pum! Y empiezan todas las plagas. Pero las justificaciones de las plagas son totalmente científicas. Incluso Ridley Scott pone a uno del consejo de Ramsés a justificar las plagas. Hay un crecimiento de cocodrilos, los cocodrilos se matan entre ellos, se convierte el mar rojo, obviamente en sangre, de ahí mueren los peces, de ahí vienen las ranas, de ahí vienen las moscas, de ahí vienen las campanas, pum, 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 hasta la última plaga, que obviamente es la muerte de los primogénitos, que es así, obviamente es desde Jesús. Bueno, no les cuento más, ni sobre todo, pero incluyendo el mar, las aperturas del mar y todo, están hasta justificadas. Les quiero platicar como crítico de cine en unas lecturas, se cuenta que el día que los judíos cruzaron por el mar, pasó un cometa. Ridley Scott es una escena en donde Moisés está acostado, está dormido y pasa un cometa. Y muchos justifican que la marea baja precisamente por el cometa y por eso el pueblo judío puede cruzar. No es la fuerza de Dios, sino fue el cometa. Eso lo pone Ridley Scott. Entonces ya se van imaginando la película. Ahora, ¿me gusta? Sí. ¿Es la mejor? No lo creo. Creo que es interesante. Creo que hay muchísimos cuestionamientos muy interesantes. Realmente falta un poco la historia de amor. Creo que el personaje de Sigourney Weaver se queda totalmente relegado. Sin embargo, es una película que hay que ver, que vale la pena, que yo creo que a final de cuentas no va a pasar a la historia como un clásico, como obviamente la primera. Yo no creo que ni siquiera tenga nominaciones al Oscar, a lo mejor en algunos efectos visuales, nada más. Pero bueno, a final de cuentas salió algo bueno y creo que va a ser millones con todas las campañas de publicidad que le están metiendo. Something is coming that is out of my control.